En el camino de la lectura hay ocasiones en las que sin duda es posible verse reflejado en las historias de los libros, a veces por las aventuras que viven los personajes, otras por los lugares donde suceden las historias, o comúnmente por las emociones que se despiertan mientras se siguen las líneas de las páginas. Hoy, confieso, con el libro del que discutiremos no solo me siento identificado, sino que parecería que las descripciones del texto hubieran sido detalles de esa historia de mi propia vida que jamás me he atrevido a escribir. Y debo disculparme por apropiarme de este espacio, pero no sé aún cómo se debe sentir quien puede identificarse tan cercanamente con un agente inmobiliario que hace la compra absurda de una montaña en el fin del mundo, un perdedor que quiere recomenzar su vida en el mar, un violador de niños que vuela como ave en una feria, o un despiadado vikingo que espera con ansia la llegada de una nueva oportunidad para saquear y destruir. Si eso no parece suficiente, no se vaya, porque ya hablaremos de lo que nos ofrece Wells Tower en su obra. Mi nombre es Alejandro Borraes y junto con Carolina Lancheros, Juliana Vergara, Carolina Contreras, Cindy Sandoval, Carol Contreras y José Tinoco, les damos la bienvenida a Me Provoca un Libro. ¿Qué tienen en común ingenieros, periodistas, literatos, diseñadores e historiadores? No lo sabemos. Pero nosotros nos reunimos para hablar de libros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Provoca un Libro. Todo arrasado, todo quemado. Justo cuando empezábamos a entrar otra vez en las rutinas propias de tierra firme, no sé quién empezó a hablar de dragones y de una peste agrícola procedente del Mar del Norte. Todos sabíamos de quién era la culpa. Un descastado monje noruego llamado Nadot llevaba en torno a una década ocupando un importante puesto de hechicero en el mundillo de los dragones y de las pestes, y a nadie se le escapaba que sacaba toda la artillería si alguien le ofrecía un poco de plata. Corrían rumores de que había establecido su cuartel general en un monasterio de Lindisfarne, a cuyos habitantes habíamos causado grandes desgracias después de una gira dedicada al pillaje y a la consternación que habíamos emprendido por Northumbria durante el mes de la cosecha del trigo del otoño anterior. Ahora unos vientos feroces aullaban por el oeste, secaban la tierra y arrancaban la hierba del suelo. Los salmones aparecían cubiertos de llagas y los saltamontes se adherían al trigo formando grupos zumbones y voraces. Bienvenidos a este segundo capítulo de Me Provoca un Libro. Lo logramos. Sí. Vamos en el segundo capítulo, no nos rendimos. Muy bien. Hoy para de un libro bien interesante, a mi juicio. Bueno, ya José ahorita nos explica el contexto. Primero que todo, buenas tardes a ustedes. Y a las personas, Hola. Buenas tardes. Hola. a las personas Qué bueno que nos estar acá. escuchan, no sabemos si es en la mañana, si es en la tarde o es en la noche, pero pues a todos la bienvenida. Y como decía, este libro resulta muy interesante. Se llama Todo arrasado, todo quemado, de Wells Tower. Y para darnos el contexto de esta obra y de por qué estamos leyendo hoy, o por qué vamos más bien a discutir sobre este libro, José nos tiene preparado el contexto literario. José, bienvenido y adelante. ¿Cómo es el cuento? Me provoca un libro. Lo primero que habría que decir de pronto es que no es un autor muy conocido. En efecto tiene solo esta obra publicada. Lo que escribe son cuentos y es un autor relativamente reciente. Esta obra es del 2010 y él nace en 1973, lo que lo ubica en una constelación de escritores norteamericanos que son hijos de toda la literatura norteamericana del siglo XX. Yo quería resaltar tal vez dos elementos, y uno de ellos nos remite al siglo XIX y al nacimiento del realismo, porque quería aprovechar esta ocasión para un poco decir algunas cosas sobre ese movimiento literario, que pues no solo fue un movimiento literario, fue un movimiento en general de todas las artes, que giró la mirada para darle como un lugar a la vida cotidiana y como a esas historias que vivimos todos nosotros y que podemos ver diariamente. Entonces uno va a ver es como una mirada observadora
muy permanente, en la que se desaparece un poco esa emoción y esa como esas decoraciones también que se manifestaban durante el romanticismo o en otros movimientos también, en las que es muy presente el escritor. Aquí se trata de que el escritor no sea presente, el escritor no aparece. Para uno ya es normal, pero en ese momento como era algo nuevo, es algo nuevo, cómo desaparece el escritor, ya no está como lleno como de esos sentimientos que tiene el escritor y unos sentimientos exacerbados. Los personajes empiezan a ser personajes más como comunes, no son como personas como extrovertidas, no son como los príncipes, no es Drácula, no es Frankenstein, no son como ese tipo de escritura, sino estos personajes, y el escritor empieza a desaparecer. Y la idea es como empezar a limpiar el lenguaje de todo como sentimentalismo. Y uno lo va a poder ver acá, algunos rasgos, ¿no? Esto ha cambiado mucho. El otro momento, dado esto, sería el realismo sucio norteamericano, del que también haría un poco parte la autora que leímos la vez pasada, Lucía Berlín, que se desarrolla principalmente en la primera parte del siglo XX, ¿sí? En la primera mitad del siglo XX. Y este realismo, lo más interesante que hace es como empezar a limpiar mucho más el lenguaje. Entonces, tratar de adjetivizar al mínimo. Y esas son casi que se convirtieron reglas para los escritores actualmente. Bueno, claro, ahorita es difícil como comprender la literatura como una sola. Sí, como hay tantos movimientos, tantas posibilidades, hay como un montón de géneros, pero de alguna forma dentro de la línea del realismo, sí, la idea es como minimizar, y son un poco minimalistas, y eso se va a poder ver de alguna forma como se dicen las cosas acá. Bueno, entonces con este enfoque y esta claridad sobre el realismo y la importancia, o más bien cómo permanece el realismo en esta obra mucho más actual, ¿qué tal si Juliana ahora nos hace un contexto para entender cuál es la historia de esta historia? La historia de esta historia. Bueno, esta historia, este conjunto de relatos trae una misión un poco más interesante y compleja, porque no se trata de un escritor cuya trayectoria se remonte a mediados o finales del siglo XX, sino que es alguien que publica y crece en este siglo XXI. Entonces, la idea de hacer un contexto histórico es un poco más compleja, como les decía, pero me parece que José ya da unos elementos muy interesantes que nos permiten ubicar temporalmente la obra de Wollstonecraft. Y tienen que ver con la gente común, porque en últimas estamos en unos tiempos en los que ni la tranquilidad, ni la paz, ni la prosperidad, ni todas esas promesas del futuro están apareciendo, y finalmente es la gente común a la que se le está diciendo que ojalá asuma los cambios que necesita la humanidad, pero mentira, las grandes decisiones de la humanidad las siguen tomando unos cuantos. Entonces, a través de su voz y de sus palabras, son esas personas normales las que aparecen, las que somos nosotros cualquier día, cometiendo todos nuestros errores. Y es una cosa que él resalta mucho en sus entrevistas, que él sufre los mismos problemas que sufre casi toda la humanidad, y destacó mucho el tema de la ansiedad. La primera versión de cada uno de sus relatos no es la misma que se está publicando en el resto de ediciones de sus obras. Él puede cambiar hasta el 50% de sus relatos, porque dice que él mismo siente que sufre de altísimos niveles de ansiedad, y qué enfermedad tan representativa de nuestros tiempos como lo es la ansiedad. También nos habla de la decepción y del desencanto de los tiempos en los que vivimos, y de cómo hay personas que sencillamente no cumplen con esos parámetros instagrameros de ser feliz, sonriente, reluciente y la vida de un filtro, sino de las personas que siguen comunes y corrientes, levantándose muy temprano, acostándose a dormir cansadas y aburridas, y que aparentemente no hay manera de cambiar eso. Él, aunque nace en Canadá,
crece en el sur de Estados Unidos y eso también puede marcar mucho su obra, ese sur que vive decepción tras decepción, ese sur que vota por Trump porque las grandes esperanzas de Obama no aparecen nunca, no se hacen realidad o de pronto se hacen realidad para la gente de otros lugares, pero ellos sienten que su vida no cambia. Es esa vida que permanece más bien como estancada, como empantanada, y él de alguna forma sí recoge esos elementos, aunque vive en Nueva York, aunque vive en otros lugares. Él salió de ahí, no como que no quiere volver a ese lugar donde creció. Él fue un chico punk, él estuvo 6 años en una banda tocando la guitarra y eso muestra también ese tono de rebeldía y de inconformismo que igual no se sabe a dónde va a parar. No se sabe si va a tener una respuesta, no se sabe si va a generar un cambio o una consecuencia. Entonces es un hijo de estos tiempos de incertidumbres, pero es muy bonito, por ejemplo, encontrar una columna de The Guardian del verano del año pasado en el que dice: en medio de todas nuestras incertidumbres y de nuestras tristezas, qué bueno es leer a Wells Tower, qué bueno es leer Todo arrasado y todo quemado, porque nos está contando de las cosas comunes que tenemos los seres humanos, y en medio de tantas divisiones y dicotomías, él nos muestra lo esencial, quiénes somos en el fondo pese a todos nuestros errores, y eso en estos tiempos de odio, de división y de extremismo es lo que necesitamos para seguir al menos funcionando día a día. Inspiradora, sí, Juliana, como ¿no? siempre. Pero me parece que ese es un tema interesante, digamos, ese punto de partida de ese contexto histórico que más que histórico, bueno, que también hace parte de la historia, es muy actual, porque curiosamente, y les propongo que con eso abramos la discusión, curiosamente el cuento que le da título al libro es algo que al parecer no es tan contemporáneo. Entonces vemos en Todo arrasado, todo quemado, una historia de vikingos. Entonces quisiera que arrancáramos por hablar de esa historia de vikingos. ¿Cómo les fue con esa historia de vikingos que nos cuenta Wells Tower en esta obra? Lo más provocativo. Carolina. Dale, gracias, Alejo. Pues a mí en general me gustó mucho cómo escribió este señor. Pensé que iba a estar muy desconectada de él, pero finalmente me gustó el libro. Me gustó este último cuento que le da título al libro. Tengo pues muchas relaciones mentales con este libro, quizá por temas que para mí son actuales, no sé si para todos, no sé si todos compartan los gustos, pues mis gustos, pero yo pensé inmediatamente en Game of Thrones, en Vikingos, que son series como súper conocidas, que muchos hemos visto, y me trajo como a la memoria muchas de esas referencias de estas series. Entonces, en términos generales a mí me gustó, hay cosas muy chéveres, hay frases que me dejaron como impactada, y que alguna vez quisiera vivir. Si no es al lado de un fordo, pues por allá en un pueblito bonito o quizá en una montaña bien bonita. Bueno, ¿quién más se lanza a hablarnos de esta historia de vikingos? Que a mi juicio, y como lo resaltaba Juliana, si bien parece lejana, finalmente nos empieza a mostrar unos temas muy comunes, muy cotidianos, y que a mí personalmente, y como lo decía a la introducción del programa de hoy, pues me identifiqué tanto que me asusta un poco, ¿no? Ahí hablamos de cómo los vikingos, por ejemplo, esperan el momento de ir a saquear algunos pueblos, aunque ya lo hayan hecho, y es como una necesidad, ¿no? Hablan algunos de sus personajes de espera escuchar el barco cuando se acerca y está ansioso para que llegue el que está convocando a los vikingos para ir a hacer sus fechorías. Y en algún momento esa cotidianidad que en un contexto de vikingos uno puede entender, resulta hasta graciosa. O sea, hay una imagen en donde sacrifican a una persona, le sacan los pulmones y con eso juegan, y uno dice ¿cómo puede ser eso gracioso? Y lo estaba leyendo y decía como, me parece divertido. Claro, cuando uno explora un poquito más, pues bajo un contexto de estos, pues dice, ok, tiene sentido, pero en otro contexto seguramente sería una cosa abominable. Entonces, esos temas son, pues a mí me parecen bien interesantes. Carol Lancheros, ¿querías decir algo? Pues fíjate que esa imagen que a ti te hizo reír, a mí me hizo llorar profundamente, porque yo no veo Game of Thrones
O sea, para mí, independientemente de que fueran vikingos, digamos, el ambiente vikingo, lo que me generaba era la sensación de frío, de estar en el norte yo todo el tiempo sentí mal olor leyendo esto. Todo el tiempo me olía feo el escenario, digamos. Pero, sí, pero lo